¿Qué hay detrás del silencio milenario de China? ¿Es posible conocer realmente un país que ha vivido miles de años envuelto en secretos, rituales y contradicciones? Un imperio que cayó y se levantó, que mezcló emperadores con comunismo, dragones con satélites, arroz con inteligencia artificial. China no es solo uno de los países más grandes del planeta. Es una civilización viva que respira historia, poder y misterio. Y en medio de todo eso, hay un aspecto que muy pocos se atreven a explorar a fondo: sus mujeres. ¿Quiénes son realmente? ¿Qué papel han jugado a lo largo de los siglos? ¿Y cómo es su vida en la actualidad? Quédate hasta el final de este viaje, porque te prometo que lo que vas a descubrir te hará replantearte muchas ideas que creías tener claras sobre el país más poblado del mundo. Ahora bien, comencemos por el principio. Por la tierra, por el mapa, por el corazón físico de China. China es oficialmente conocida como la República Popular China. Es un país gigantesco que ocupa buena parte del este asiático. Limita con 14 países, incluyendo India, Rusia, Mongolia y Vietnam, lo que la convierte en una de las naciones con más fronteras terrestres del mundo. Su paisaje es una mezcla descomunal de montañas sagradas, desiertos eternos, ríos poderosos como el Yangtze y el Amarillo, selvas frondosas y ciudades que parecen sacadas del futuro. Su capital es Pekín, una ciudad que ha sido testigo de dinastías, revoluciones y transformaciones urbanas impresionantes. Pero su ciudad más poblada y económicamente activa es Shanghái, una metrópolis donde se cruzan la elegancia colonial del pasado con los rascacielos más avanzados de Asia. Y no se puede hablar de China sin mencionar lugares como Oncean, donde reposan los guerreros de terracota, o Chengdu, hogar de los adorables pero amenazados osos panda. En términos políticos, China es un país comunista gobernado por un solo partido desde hace más de 7 décadas. Sin embargo, su economía ha adoptado una mezcla muy particular de planificación estatal con estrategias capitalistas. Este modelo ha permitido que China se convierta en una superpotencia global, rivalizando directamente con Estados Unidos en áreas como tecnología, comercio, defensa y ciencia espacial. Pero más allá del poder, más allá de las cifras y los logros internacionales, China es una nación tejida con hilos culturales profundamente antiguos. El confucianismo, el taoísmo y el budismo han moldeado durante siglos la forma de pensar de los chinos. El respeto por la familia, la obediencia a la autoridad, la armonía social y el honor colectivo son valores que siguen siendo pilares en la vida cotidiana, incluso en plena era digital. China es también el país que nos dio la pólvora, el papel, la brújula y la imprenta, mucho antes de que Occidente comenzara a jugar con esos inventos. Es el lugar donde los emperadores vivían rodeados de eunucos y concubinas, donde los escribas narraban las hazañas del dragón celestial y donde los rituales funerarios podían durar semanas. Pero hablemos de la gente. Más de 1.400 millones de personas habitan en este territorio. Y si lo piensas bien, eso significa que 1 de cada 5 humanos en la Tierra es chino. Con semejante población, no es de sorprender que haya una diversidad étnica enorme, aunque la mayoría pertenece al grupo Han. Además, existen minorías como los tibetanos, los uigures, los Zhuang y muchos otros, cada uno con sus lenguas, trajes, costumbres y religiones. Ahora bien, llegamos al punto que realmente nos interesa en este documental: las mujeres de China. ¿Qué tanto sabes realmente de ellas? ¿Sabías que durante siglos sus pies eran vendados para mantenerlos pequeños, como símbolo de belleza y estatus? ¿Sabías que en ciertas aldeas remotas aún hay matriarcados donde son las abuelas quienes deciden con quién se casa una joven, y no los padres? ¿O que millones de mujeres rurales siguen viviendo sin derechos básicos mientras las élites femeninas de Shanghái viajan en autos de lujo? El universo femenino chino es tan complejo como el país que lo contiene. Las mujeres en China han sido símbolos de delicadeza, pero también guerreras invencibles. Han sido obedientes a las normas, pero también revolucionarias valientes. Han sido poetas, emperatrices, campesinas, empresarias, víctimas y líderes. Y todo eso ocurre aún hoy, aunque muchas veces el mundo exterior no lo vea. En los siguientes minutos vamos a sumergirnos en un retrato sin filtros sobre cómo es ser mujer en China. Desde las tradiciones más antiguas hasta los retos del presente. Desde las zonas rurales donde una hija aún puede ser vista como una carga, hasta las oficinas de tecnología donde mujeres jóvenes dirigen empresas multimillonarias. Vamos a explorar datos curiosos, momentos históricos y situaciones cotidianas que te sorprenderán. Si te interesa conocer un lado poco contado de una de las naciones más influyentes del planeta, quédate con nosotros hasta el final. Porque las mujeres chinas no solo han sobrevivido a los siglos, han moldeado silenciosamente el corazón de un imperio. Y si este tema te parece tan fascinante como a nosotros,
Te invitamos a que te suscribas al canal y compartas este contenido con alguien más. A veces, basta una historia bien contada para cambiar la forma en la que miramos el mundo. Para entender a fondo la situación de las mujeres en China, hay que mirar hacia atrás. No basta con ver lo que ocurre hoy en las grandes ciudades. Hay que hundirse en la historia, en las dinastías, en los poemas antiguos y en los sacrificios que, durante siglos, marcaron el destino de millones de mujeres que jamás fueron escuchadas. Durante gran parte de su historia imperial, China fue una sociedad profundamente patriarcal. El confucianismo, que influyó fuertemente en la ética y en la estructura familiar, promovía la obediencia femenina en 3 etapas: primero al padre, luego al esposo y finalmente al hijo varón, en caso de enviudar. Las mujeres eran educadas para servir, para ser discretas, para no destacar. Su papel central era el del hogar, la maternidad, la fidelidad. La virginidad era símbolo de honor, y el escándalo era la condena definitiva. Una práctica particularmente dolorosa que marcó a generaciones de mujeres fue el vendado de pies. Esta tradición comenzó en las clases altas y se extendió durante siglos. Se trataba de vendar los pies de las niñas a edades muy tempranas, impidiendo su crecimiento y deformándolos para que no superaran cierto tamaño. Se creía que unos pies pequeños eran símbolo de belleza, gracia y virtud. Las mujeres con los llamados lotos dorados eran consideradas más deseables para el matrimonio. Pero lo que pocos decían era que muchas de esas niñas sufrían infecciones, dolores crónicos e incluso amputaciones. La práctica fue prohibida oficialmente en el siglo XX, pero sus secuelas aún se pueden ver en algunas mujeres mayores en zonas rurales. Pese a todo esto, la historia china también tuvo figuras femeninas que rompieron esquemas. Una de las más conocidas fue la emperatriz Wu Zetian, la única mujer que logró gobernar China como emperadora oficial. Durante la dinastía Tang, esta mujer no solo ascendió al poder absoluto, sino que también promovió reformas, incentivó el talento y consolidó su reinado con una astucia política que hizo temblar a sus enemigos. También hubo poetisas como Li Qingzhao, que en tiempos de guerra escribió con dolor y profundidad sobre el amor, la soledad y la pérdida, dejando un legado literario que aún conmueve. Avanzando en el tiempo, llegamos al siglo XX, donde las cosas comenzaron a cambiar de forma más radical. Con la caída del imperio y el surgimiento de la República Popular China en 1949, el nuevo gobierno comunista promovió la igualdad de género como parte de su ideología. Las mujeres comenzaron a trabajar en fábricas, en el campo, en la educación. Se legalizó el derecho al divorcio, se prohibieron los matrimonios forzados y se establecieron normas para eliminar la discriminación. Sin embargo, la igualdad en papel no siempre se tradujo en igualdad real. Muchas mujeres siguieron enfrentando prejuicios, dobles jornadas laborales y presión social para cumplir con los roles tradicionales. Además, políticas como la del hijo único, implementada entre 1979 y 2015, generaron graves consecuencias para la población femenina. En una cultura que valoraba más al hijo varón, muchas niñas fueron abandonadas, dadas en adopción o incluso víctimas de infanticidio. La desproporción entre hombres y mujeres se convirtió en un problema nacional. En la China contemporánea, el panorama sigue siendo complejo. Por un lado, hay millones de mujeres que acceden a la educación superior, que lideran empresas, que viajan, que luchan por sus derechos y que forman parte activa de la revolución digital del país. Son ingenieras, doctoras, artistas, científicas y líderes comunitarias. En ciudades como Shenzhen, por ejemplo, es común encontrar emprendedoras jóvenes que manejan sus negocios con total independencia. Pero al mismo tiempo, en las zonas rurales la desigualdad persiste. Muchas niñas abandonan la escuela para ayudar en casa o para casarse jóvenes. El acceso a servicios de salud es limitado en ciertas regiones, y las oportunidades laborales son escasas. También hay un fenómeno creciente de mujeres conocidas como sobrantes, un término despectivo que se usa para referirse a aquellas que llegan a los 30 años sin haberse casado. La presión familiar y social que enfrentan es enorme, incluso si son exitosas profesionalmente. Y no podemos olvidar los temas censurados. El feminismo en China es visto con sospecha por el gobierno. Activistas han sido detenidas por organizar campañas contra el acoso sexual, y temas como el movimiento MeToo han sido bloqueados en redes sociales locales. Aún así, muchas mujeres encuentran formas creativas de resistir y hacerse oír. Utilizan metáforas, símbolos, arte callejero, e incluso memes, para denunciar la violencia, el machismo y las desigualdades que enfrentan a diario. También existen grupos de mujeres que han construido comunidades alternativas, como las que practican el llamado Baizuo, un movimiento que promueve el pensamiento crítico, el respeto a las minorías y la justicia social. Aunque su presencia es mayor en medios digitales y círculos urbanos,
cada vez más jóvenes se interesan por este tipo de propuestas, desafiando la narrativa oficial. China es un universo en sí mismo. Un país de contradicciones, avances vertiginosos y memorias que aún sangran. Y dentro de ese universo, las mujeres son el latido que no se escucha pero sostiene todo. Son raíces, son ramas, son gritos contenidos. Y poco a poco, están aprendiendo a levantar la voz. Si este viaje por China y sus mujeres te dejó con la boca abierta, suscríbete al canal, dale like al vídeo y compártelo con alguien que quiera ver el mundo con nuevos ojos. Porque a veces, la historia más poderosa no es la que gritan los imperios, sino la que susurran las mujeres.